Latitudine Zero, Medienfabrik. The present and the future of content creation. Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono. E adesso passo allo spagnolo. Buenos días. Es para mí un honor presentar al profesor Eduardo Segura, profesor titular del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada, ciudad en la que vive con su mujer y con sus 3 hijos, aunque él es de Valladolid, del norte de la España, más o menos. Y lo conozco desde hace muchos años y desde que lo conozco, yo creo que de toda la vida es un apasionado de Tolkien, como la profesora Bergamino. Ha dedicado muchísimos años al estudio de Tolkien y de su obra, con abundantes publicaciones. Por citar solamente una, yo creo que la más reciente, Tolkien, Historia, Leyenda y Mito, del 2022. Pero también se ha dedicado a otros autores, por ejemplo a C.S. Lewis, del cual ha publicado las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, y a otras temáticas por ejemplo, el movimiento de Oxford, o Chesterton, los Inklings, o el escritor George MacDonald. Ha traducido mucho también a estos autores o a expertos en estos autores, ha sido también profesor visitante en Marquette University, Delaware University en Estados Unidos. Y como último dato, se podrían decir más cosas que podéis encontrar en la web también vosotros, en la web del Congreso, pero diría también que ha sido consultor de la primera temporada de la serie The Lord of the Rings, The Rings of Power, de Amazon, que a lo mejor alguno de vosotros o muchos de vosotros habéis visto. Así que nada más, doy la palabra al profesor Eduardo Segura, que hablará de Fear Leads to Suffering, mito y esperanza en la subcreación de Tolkien. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días. La única pena que tengo esta mañana es no saber italiano para poder hablar en esa hermosísima lengua. Ayer veníamos en el avión y la mayor parte de las voces que escuchábamos eran italianas. Y mi mujer y yo veníamos comentando que parece que los italianos aprendieron a hablar cantando, en el mejor sentido, ¿no? Dice Tolkien en su mitología que los elfos enseñaron a hablar a los árboles, ¿no? Me gustaría saber si también enseñaron a hablar a los etruscos, ¿no? Y después a sus descendientes. Muy bien. La intervención de esta mañana para mí es un desafío en el sentido de que voy a intentar sintetizar algunas ideas referidas al modo en que Tolkien revitaliza el concepto que tenían los románticos ingleses sobre la veracidad del mito, sobre el estatuto de verdad desde el punto de vista epistemológico. Yo creo que incluso más allá desde el punto de vista teológico, de un modo radical. A día de hoy, en el ámbito académico, y esto es una triste desgracia que arrastramos hace décadas, cualquier persona que se dedique a estudiar a Tolkien, no somos muchos, es considerada ipso facto un diletante, es una especie de escapista, de bicho raro. Yo puedo contarles experiencias personales desgraciadamente abundantes a ese respecto. La más llamativa para mí ocurrió hace 6 años, el día en que yo optaba a la plaza que ocupo en la Universidad de Granada. En el tribunal estaban 3 catedráticos de universidad y 2 profesores titulares y
uno de los catedráticos, en un momento de la defensa especialmente encarnizado, me dijo que él también era fan de Tolkien. Dijo, I'm also a Tolkien fan. Y yo tuve que pararle y decir, es que yo no soy un fan de Tolkien. Ese es el problema, que usted no ha entendido nada. Y si yo a usted le dijera, este profesor se dedica a Shakespeare, si yo a usted le dijera que usted es un fan de Shakespeare, usted se enfadaría. ¿Cuál es la coordenada, iba a decir intelectual, que parece que legitima que cualquier persona que se dedique al estudio de Tolkien es simplemente un friki, alguien a quien, no sé, que va por la calle con las orejas puntiagudas o vestido de Frodo Bolsón o poniendo no se sabe qué tipo de hierba en la pipa, y sin embargo alguien que se dedica a Dante o a Cervantes, pues es alguien que de verdad merece un reconocimiento. Bien, este prejuicio tiene una honda raigambre. A mi juicio se puede remontar, yo creo que hasta el siglo XIV, al momento en que las palabras dejan de decir lo que quieren decir. Y esa trayectoria se va prolongando, yo creo que con Descartes, después con el empirismo, sobre todo el empirismo inglés, después con el racionalismo, y llega a nosotros. Pero entre el racionalismo y nosotros ocurre algo muy hermoso en la historia del pensamiento, que es el romanticismo. Y el romanticismo abre la puerta en ese intento, yo creo que desproporcionado, de recuperar el valor del sentimiento, el valor de la subjetividad para el juicio sobre la belleza. Abre la puerta, aunque no la consigue cerrar, porque lo que desata es un vendaval, ¿verdad? Pero yo creo que Wordsworth y sobre todo Coleridge lo que hacen es intentar recuperar el estatuto de verdad de lo mítico. Supongo que conocerán la obra de Coleridge, Biografía literaria. En los capítulos 13 y 14 de esa obra tan notable, Coleridge señala una frase que ha pasado al acervo común, y yo creo que mucha gente a veces ni siquiera sabe que lo dijo él, que es esta idea de que el escritor debe provocar the willing suspension of disbelief, la voluntaria suspensión de la incredulidad. Dicho de otra manera, para Coleridge lo que es importante por parte del escritor es generar una situación ficticia, de manera que el lector suspenda el juicio respecto de la verdad de lo que está leyendo, ¿no? De alguna manera es un pacto literario. A Tolkien esta noción de la voluntaria suspensión de la incredulidad siempre le pareció insuficiente. Y en su obra teórica, en su notable ensayo sobre los cuentos de hadas, On Fairy Stories, que yo creo que es una lectura obligatoria, al final de este congreso habrá un examen sobre ese ensayo, si no, no. Además, es un ensayo muy hermoso porque actúa como una especie de espejo. Uno puede colocar sobre los cuentos de hadas y El Señor de los Anillos frente a frente y uno va viendo los trasvases que se producen, entre otras cosas porque mientras escribía ese ensayo, que fue originalmente una conferencia que Tolkien pronunció en 1939 en la Universidad St. Andrews, en Escocia, él ya estaba empezando a escribir El Señor de los Anillos. E imagino que desde cierto punto de vista se podría ver que en las reflexiones que Tolkien vuelca en El Señor de los Anillos en forma mitopoética hay una reflexión mucho más profunda. Tolkien tardó 12 años en escribir El Señor de los Anillos. Esto, para lo que contaba Federica sobre Instagram, está muy bien, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando teníamos limitados los 140 caracteres en Twitter? Tienes que decir en 140 caracteres. Estoy en una facultad de comunicación, con lo cual no voy a hablar de lo que no sé, pero me imagino que será digno de estudio que alguien pueda llegar a condensar. Bien, a día de hoy la política, por llamarlo de alguna manera, se hace desde X, ¿no? desde Twitter, y así nos va, ¿no? Tolkien decía que sus libros habían sido escritos para ser leídos en voz alta. No se priven de esta experiencia, ¿no? Yo hace unos años empecé a leerle a mis hijos las obras de Tolkien. Nunca lo hice hasta que ellos lo pidieron. Leímos El Hobbit. Antes de ayer me decían dos de mis hijos que recordaban de una manera limpia, como si hubiera ocurrido hacía un día, el momento en el que les conté el capítulo 5, Acertijos en la oscuridad, cuando Gollum y Bilbo se encuentran.
Ahora estamos más o menos en Lothlórien, pero hace tiempo que no podemos leer porque la vida nos lleva mucha delantera y por la noche llegamos todos muy cansados y no hemos parado allí, ¿no? Estamos recuperando fuerzas con Galadriel. Pero la experiencia de leer en voz alta, la experiencia de tener el solaz, la paz del corazón para la experiencia estética, me parece que es una de las cosas que Tolkien recupera y que lo entronca directamente como un heredero del romanticismo inglés. Intentaré ir hilando algunas reflexiones de manera poco sistemática respecto de esta idea, que me parece lo nuclear, ¿no? Los que hayan visto La Guerra de las Galaxias habrán visto que el título de mi conferencia son unas palabras del maestro Yoda. Fear leads to suffering. Cuando el maestro Yoda traza el camino hacia el reverso tenebroso, hace esa tríada, ¿no? Al final lo que lleva al sufrimiento es el miedo. Y el miedo siempre es una respuesta automática a la falta de esperanza. Si yo tuviera que resumir lo que es la obra de Tolkien, acogería lo que ha dicho Federica hace un momento. El Señor de los Anillos es una obra que trata sobre la muerte y la inmortalidad, pero que por encima de eso, y precisamente porque trata acerca de eso, tiene en su núcleo una reflexión mitopoética sobre la esperanza. En momentos distintos, Tolkien define El Señor de los Anillos como un ensayo de estética lingüística y en otro momento dice sobre la muerte y la inmortalidad. De manera que si quisiéramos definir El Señor de los Anillos habría que unir esas dos definiciones. ¿Por qué un ensayo de estética lingüística? Quizá las personas que me escuchan hoy que no están familiarizadas con la trayectoria profesional de Tolkien no sepan que Tolkien llegó a dominar 20 idiomas distintos. Podrías haberlo dejado en cualquier lugar, desde la Grecia clásica, en un viaje temporal, ¿verdad? Y habría sido capaz de ir comunicándose por toda la Europa conocida, en los diferentes, a veces incluso en los diferentes dialectos de algunos lugares, ¿no? Tolkien llegó a escribir poesía en gótico, a día de hoy una lengua de la que solo se conocen 800 palabras. Y todos los que estamos aquí sabemos que solo podemos decir que dominamos un idioma si somos capaces de escribir poesía en ese idioma. Sé que estoy poniendo el listón muy alto, pero es así. O sea, la belleza de la palabra, el modo en que el lenguaje nos ha sido dado como eco de lo divino que hay en nosotros, es una realización, en el sentido que utiliza St. John Henry Newman la palabra realize, es una izar lo real, solo se alza lo real a partir de las palabras por medio de la palabra poética, por medio de la verdad que habita la palabra. Esto es lo que Tolkien afronta como tarea. Inventar, en el sentido latino, invenire, descubrir un mundo en el cual lata el sentido profundo de este mundo. Por eso cuando el catedrático al que me refería antes, de cuyo nombre no quiero acordarme, me decía que él también era un fan de Tolkien, mi reacción inicial era la de decir, usted es un superficial, no como insulto, sino como algo literal. Usted no ha sido capaz de ir más allá de la primera impresión, de esa impresión que hace que a día de hoy muchísimas personas hayan entrado en la Tierra Media y les haya ocurrido lo que Tolkien dice en la primera página del ensayo sobre los cuentos de hadas, y es que la puerta se ha cerrado y las llaves se han quedado fuera. Es decir, la literatura, cuando es verdadera, en el sentido más radical, tiene la peculiaridad, y pienso que esto es algo característico y se puede extender a cualquier forma de arte, tiene la peculiaridad de que podemos quedarnos encerrados ahí. Nos puede pasar como a Alicia, podemos quedar dentro del sueño, ¿no? Y Tolkien, en su ensayo sobre los cuentos de hadas, hace una distinción entre la lícita evasión y el escapismo. Hay una metáfora que él utiliza muy hermosa, que a mí siempre me recuerda a la película Cadena Perpetua, de Frank Darabont. Habrán visto quizá esa película maravillosa de Tim Robbins y Morgan Freeman, de un condenado a cadena perpetua de manera injusta, y el modo en que toda la historia orbita en torno a la recuperación, a la conservación y la recuperación de la esperanza. Dice Tolkien sobre los cuentos de hadas que no debemos reprochar, no tenemos por qué reprocharle a un encarcelado que piense en otras cosas que no sean muros y guardianes, ¿no?
de alguna forma, la literatura tal y como la concibe Tolkien es una respuesta estética perceptiva al anhelo, al deseo, a lo que hay en nosotros de deseo de volver a casa. Antes me parece que el decano no he entendido bien porque mi italiano es muy limitado, pero creo que ha hablado de esto, ¿no? De volver a casa, que al fondo es lo que todos queremos hacer. De una u otra manera todos estamos en el camino de regreso, ¿no? Somos desterrados. Y esto tiene mucho que ver con lo que estoy intentando decir hoy. Este Fear Leads to Suffering, la relevancia del mito, el título de nuestro congreso, la actualidad del mito, la perenne actualidad del mito, es una respuesta automática al deseo que hay en nosotros, a un deseo de verdad que es infinito y que solo puede colmar otras maneras, entre otras cosas, otras maneras de contarnos la realidad, que eso es lo que el arte nos otorga. La posibilidad de descubrir la poliédrica forma en que la realidad se nos presenta, a nuestra consideración, a nuestra experiencia existencial, al desarrollo temporal, a los desafíos, al envejecer, también a la alegría. Bien. Conocerán ustedes a un tal Clive Staples Lewis, sobre el cual en algún momento habrá que hacer un congreso también. Dice Lewis, en 1954, Lewis escribe una reseña para el Times Literary Supplement sobre El Señor de los Anillos. Y no me resisto a leer el arranque de esta reseña. Está hablando del Señor de los Anillos. Dice, este libro es como un relámpago en un cielo claro, como el de hoy de Roma. Imagínense hoy, el día que tenemos en Roma, y un relámpago. O sea, luz sobre luz. Este libro es como un relámpago en un cielo claro, tan marcadamente distinto e impredecible para nuestra época como lo fueron las Songs of Innocence para la suya. Está hablando de William Blake. Decir que con él ha vuelto repentinamente la epopeya heroica, preciosa, elocuente y sin complejos, en una época casi patológica en su antirromanticismo, no es del todo adecuado. Para nosotros que vivimos en esta extraña era, su regreso y el propio alivio que conlleva es lo importante. Pero a efectos de la historia del relato épico, una historia que se remonta hasta la Odisea y más atrás, no supone un retroceso, sino un avance o una revolución. 2 puntos. La conquista de un nuevo territorio. Si en algo me tomo en serio a Lewis es como crítico literario. Me lo tomo en serio en todos los sentidos, pero como crítico literario es supremo. Recuerdo tener la suerte de, en 2002, conocer a Walter Hooper, ya fallecido, que fue su secretario personal y su albacea en Oxford. Y Walter Hooper me decía, para escribir el ensayo, el volumen de la historia de la literatura que le encomendó Oxford University Press sobre el siglo XVI, solo para ese libro Lewis había leído 250 libros. Para escribir ese. Y Lewis ese tipo es como Chesterton, ese tipo de personas que había leído los libros y los había entendido. No es solamente que ponga un par de notas a pie de página, no, es que se ve que los ha... Este juicio de Lewis sobre El Señor de los Anillos, que se puede extender desde mi punto de vista a toda la mitología que Tolkien empieza a inventar en torno al año 1916, dice Christopher Tolkien en una de las introducciones creo que es al segundo libro de la historia de la Tierra Media, dice que mi padre empezó a concebir la mitología de la Tierra Media bajo intenso fuego de artillería. Saben que Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial entre el mes de julio y el mes de noviembre de 1916 durante la gran ofensiva en el Somme. Eso merecería una película, una serie, algo que nos hiciera ver el alma de un hombre como Tolkien sometida al espectáculo terrible de la destrucción, ¿no? Y los modos renovados de modo perpetuo en los que la esperanza adopta una nueva forma. Tolkien siempre decía que la sombra siempre toma una nueva forma, pero también la esperanza la toma, ¿no? Hay una carta preciosa de Tolkien a su hijo Christopher, en el que dice: la guerra siempre continúa y de nada sirve desfallecer.
Creo que es una carta de 1944, mientras Christopher servía en Sudáfrica durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra, con mayúscula, siempre continúa y de nada vale desfallecer. Bien, todo lo que acabo de explicar o de intentar hilar es la introducción a lo que yo creo que sería la reflexión que yo me planteo a la hora de ver por qué Tolkien es relevante en el mundo actual desde el punto de vista del arte, mito poético, tal y como él lo entiende, y por qué el mito, tal y como Tolkien lo plasma en sus obras, es relevante y actual. Yo me planteo lo siguiente: ¿cómo es posible que una obra en la que no hay revelación, no hay encarnación y por tanto no hay redención, eso es la Tierra Media, cómo es posible que ahí se abra camino, en ese mito se abra camino la esperanza? Y esta reflexión hace tiempo que la llevo a cabo porque me he dado cuenta en los últimos años, sobre todo en el ámbito de habla hispana, de que se están produciendo una serie de movimientos de apropiación de Tolkien por parte de lectores católicos y que están convirtiendo a Tolkien en una especie de estandarte de una... no dudo que con la mejor de las intenciones, y en las intenciones, como es lógico, yo ahí no me puedo meter, Dios me libre, pero es un hecho que a Tolkien se le está haciendo decir lo que determinados autores o hermeneutas o catequistas se le quiere hacer decir, ¿no? Yo he llegado a leer libros en los que se dice que Gandalf es un obispo, que ya me parece, en fin, no sé, ¿por qué no un monseñor o no sé? Antiguamente, ¿verdad? Ya en la década de los años 50 se ha dicho, ¿verdad?, que Galadriel, había un jesuita amigo de Tolkien, en una de sus cartas le decía pues que en Galadriel él veía pues una imagen de la Virgen María, que el pan de los elfos, las lembas, eran una especie de imagen eucarística. Y esto han pasado las décadas y se ha ido enraizando, hasta el punto de que lo que decía el padre Murray no era lo que dicen otros, que es que las lembas son la Eucaristía, Galadriel es la Virgen María, Gandalf es un obispo. Esta última de Gandalf es un obispo ya me parece, vamos, es para darle un premio al que lo haya dicho. Madre mía. Toda la reflexión sobre la humildad de los hobbits. Este tipo de juicios gruesos, entre otras características negativas, tiene la característica que siempre tienen los juicios gruesos referidos a la obra de arte, y es que se pierden los matices, ¿no? Por ejemplo, en la humildad de Sam perdemos de vista que por culpa de Sam Gollum no se redime. Una página, por cierto, en la página manuscrita, ¿saben? Tolkien escribió El Señor de los Anillos primero a mano y luego lo pasaba a máquina, esta versión inicial. No tenía un Excel ni un ordenador portátil, ¿no? Pues en la página manuscrita en la que Tolkien cuenta este momento terrible, se acordarán ustedes en que Frodo está durmiendo, Frodo y Sam duermen, Gollum está dialogando en su esquizofrenia y alarga la mano para acariciar a Frodo. El rostro de Frodo y la paz del rostro de Frodo le han hecho recordar su época cuando todavía era un hobbit, ¿no? Y en ese momento Sam se despierta, ve las manos de Gollum cerca de Frodo, piensa que le está intentando quitar el anillo, le suelta un grito y dice Tolkien que una sombra de rabia cruzó el rostro de Gollum, ¿no? Y el momento de la redención pasó para siempre, ¿no? Pues esa página está borrosa, está corrida la tinta por las lágrimas. Vale, Sam es humilde, pero las causas segundas a menudo hacemos las cosas mal. Es nuestra prebenda, es nuestra gloria y nuestra miseria, ¿no? Y ahí radica la esperanza. A eso es a lo que me refiero, ¿no? En un mundo en el que no ha habido encarnación, en el que no ha habido redención, en el que no ha habido revelación de Ilúvatar, en el que quienes todavía sostienen el eco de la luz primigenia son solamente agentes que recuerdan el eco de un eco, ¿verdad?
que actúan como custodios de una luz, de una llama imperecedera, por ejemplo Gandalf. En ese mundo, el modo en que la esperanza se abre camino es por medio de la confrontación de cada personaje con su libertad personal. Hay una carta también en la que Tolkien, por cierto, hay una reedición, hace muy poquitos meses, en noviembre de 2023, han sido reeditadas las cartas de Tolkien, y en la nueva edición creo que se han añadido unas 150 cartas nuevas. Creo que es un libro de cabecera. Más allá de que a uno le guste la obra de Tolkien, muchas de esas cartas, que han sido seleccionadas con un criterio muy sabio, incluyen reflexiones de Tolkien antropológicas y también teológicas, y una lectura del mundo que me parece perenne en su aplicabilidad. Hay una carta sobre el matrimonio a su hijo Michael que creo que debería ser lectura obligatoria para cualquier persona que esté en periodo de discernimiento a ese respecto, ¿no? Y además tiene 3 partes, ¿no? La reflexión sobre su propio hijo, la reflexión sobre su experiencia y sus errores vitales respecto de sus decisiones de juventud, y un último párrafo sobre el Santísimo. Aquí está el Santísimo arriba, sobre el Santísimo como el amor perenne, ¿no? Bien, no quiero transformar esto en una homilía, pero me parece que es interesante ver cómo en el modo en que Tolkien entendía el arte se produce un flujo y reflujo entre vida y belleza. Cuando San Juan Pablo II, en la Carta a los Artistas, en 1999, terminaba con aquella reflexión, o sea, esa carta nunca bien ponderada, está ahí como arrinconada, y yo creo que debería ser recuperada y proclamada a los 4 vientos, cuando acaba diciendo es esto de Dostoyevsky, ¿no? Que la belleza salvará al mundo, y si no lo salva la belleza, no lo salvará nadie, o nada. Dicho de otra manera, la belleza es la forma que ha adoptado la gracia en nuestra época para despertar a un mundo de sordos, como decía Lewis en Una pena en observación, o en El problema del dolor. Tanto da, son las 2 caras de la misma moneda, ¿no? La belleza es el modo en que Dios despierta al día de hoy un mundo de sordos. Y estas obras mitopoéticas, en especial, pienso que el caso de Tolkien es a ese respecto único, están actuando de aldabonazo en el modo en que la esperanza habita en nosotros, ¿no? Hace un momento Federica decía que hay gente que lee El Señor de los Anillos todos los años. Christopher Lee, a quien Dios tenga en su gloria, leía El Señor de los Anillos todas las veces, todos los años al menos una vez, ¿no? Y Christopher Lee había conocido a Tolkien. Saruman había conocido a Tolkien. Que ha tenido las películas de Peter Jackson con todas sus carencias también, pero que ha habido en la obra de Tolkien, que se ha abierto camino incluso entre las determinadas incapacidades de Peter Jackson como director de cine para llegar a plasmar, siquiera a veces de una manera maravillosa, otras maneras de una manera pálida, esta fuerza que tiene la luz de la esperanza, el anhelo de redención, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, Tolkien plantea cómo se puede dar en ese mundo inventado, en la Tierra Media, un ámbito creíble para la esperanza, para el anhelo de redención. Este radical humano que Tolkien toma, creo que es la libertad. La Tierra Media, desde mi punto de vista, se puede ver como un territorio, como el territorio de las providencias, de las causas segundas, de las providencias que cuidan unos de otros, por medio de la confrontación de cada personaje con su propia misión. O sea, ustedes en el capítulo 2 del Señor de los Anillos, La sombra del pasado, y lo que Gandalf hace en Bolsón cerrado es ponerle a Frodo delante qué es lo que espera de él, ¿no? Y en ningún momento, o sea, Gandalf todo el rato le dice, bueno, esto es lo que hay, tú ya lo escoges o lo dejas, ¿no? Pero esto es lo que hay, no hay... Y la actuación de Gandalf a lo largo del Señor de los Anillos es, en esta carta que les decía antes, un corresponsal le decía a Tolkien, Gandalf es un ángel, y Tolkien, que es filólogo, le dice, es un ángel en el sentido griego, es un angelos, es un mensajero. Y por tanto lo que es propio de Gandalf es incentivar, exhortar por medio de la palabra. En ningún momento Gandalf actúa como una especie de presencia todopoderosa. Cuando Gandalf vuelve como Gandalf el Blanco, se acordarán ustedes,
que hay un momento en el que él dice, yo soy Gandalf el Blanco, pero el negro es más poderoso aún, ¿no? Y en todo momento la presencia de Gandalf como némesis o como antítesis, como enemigo, se actualiza por medio de la palabra. A veces por medio de la risa. ¿Se acuerdan? En las puertas de Minas Tirith, cuando se enfrenta al jefe de los jinetes negros, ¿no? Se ríe de él. Que es lo que no puede soportar el soberbio, ¿no? Que se rían de él. Y quizá en esta época de cinismo que nos ha tocado vivir, o de cinismo especial, porque cinismo ha habido siempre, pero en esta época quizá de cinismo vocinglero, de cinismo que se expande a los cuatro vientos por las redes sociales, una sanación del mundo por medio de la palabra artística es lo que está teniendo esta repercusión. Esto es lo que está haciendo que el mito y la esperanza se abran camino y que el eco de la subcreación de Tolkien esté llegando generación tras generación a mucha gente. Me voy a detener en algunos detalles respecto de estos vestigios que yo llamaría, ¿no? Los vestigios de Ilúvatar en la Tierra Media. Para los que no han leído todavía el Silmarillion, mucha gente dice, yo no he leído el Silmarillion porque tiene muchos nombres. Y hace una semana recibí un email de una persona, de un estudiante de Madrid que me decía, yo leí el Silmarillion porque tenía muchos nombres. Entonces dije, bueno, todavía hay esperanza todavía, ¿no? Hay gente que lee el Silmarillion precisamente por lo que... Los que han leído el Silmarillion se acordarán, ¿no? Que Tolkien dice, pues fulanito, que en la lengua de tal, y entonces empieza a decir... eso no es baladí. Eso no es baladí. El modo en que nuestra esencia se revela en nuestro nombre, ¿verdad? Saben ustedes que en la mitología nórdica los enanos no dicen su nombre porque desvelar su nombre es mostrarse tal cual son, ¿no? En la tradición bíblica se ve esto también, ¿no? Cuando el Señor dice, pues tú te llamas Simón y a partir de ahora. En El Señor de los Anillos es Samwise, ¿no? No es Sam a secas, ¿no? No es Sam Gamgee. A lo largo de la peripecia su nombre cambia, porque él ha cambiado. Es Frodo Nueve Dedos, ¿se acuerdan? Aragorn es Elessar, es Estel, es esperanza para la Tierra Media. Gandalf es Gandalf, pero es Mithrandir para los elfos, es Zarkún para los enanos, es Peregrino Gris para los hombres, es el cuervo de la tempestad en las llanuras de Rohan. Al este nunca voy, dice, ¿no? Luego en el este no tengo nombre. El nombre es revelación, es apocalíptico. El nombre es desvelamiento del ser, diría Heidegger, ¿no? Y por lo tanto, en la Tierra Media, there is more than meets the eye. Hay más de lo que los ojos ven, ¿no? Como sabiamente ve Gandalf, ¿no? En este Hobbit hay más de lo que parece. ¿Os acordáis? Al respecto de Bilbo. Y es que es así. La manera en que lo legendario y lo mítico se abren camino en nosotros es como desvelamiento de que hay en nosotros más tela de la que fue necesaria para cortar el traje de nuestro destino. O sea, el arte es prenda y revelación de nuestra sobreabundante esencia, que se plenifica en la contemplación. Yo pienso que estas nociones los románticos las atisban, pero no acaban de concretarlas. Y el modo en que Tolkien recibe y reconsidera el romanticismo inglés es precisamente a partir de la puesta en tela de juicio de la afirmación de Coleridge que decía al principio de que lo que el escritor tiene que conseguir es provocar la suspensión voluntaria de la incredulidad. Tolkien dice no, lo que el escritor tiene que conseguir es provocar un estatuto, él llama de secondary belief, de creencia, de que mientras estamos en ese mundo aceptamos como verdad lo que está ocurriendo ahí. Gandalf no va a entrar por esa puerta, por desgracia, pero Gandalf es verdad. Es como los Reyes Magos. Cuando decimos que los reyes son los padres, estamos diciendo que los Reyes Magos son verdad. Una profunda verdad, una consoladora verdad.
¿Se acuerdan? Tolkien dice sobre los cuentos de hadas que los cuentos provocan lícita evasión, recuperación y consuelo. Los cuentos son un modo en el que nosotros podemos alcanzar un atisbo de la alegría de la redención. Y en este ensayo se acordarán ustedes que el epílogo final está dedicado a explicar de qué manera la muerte y resurrección de Jesucristo es lo que Tolkien llama la eucatástrofe del mito verdadero, de la historia con mayúsculas. Dicho de otro modo, Cristo ha redimido a la humanidad de la única manera que la humanidad podía ser redimida, mediante un cuento. Esto es muy chestertoniano también, ¿verdad? En el mejor de los sentidos. Decir que algo es chestertoniano es un piropazo. Eso es, no sé cómo se dirá piropazo en italiano, pero grande complimento. Grazie. Pues eso. Los mitos son verdad. Uno puede ser fan de Tolkien, pero es grado 1. Todavía hay que subir mucho a partir de ahí. Hay que seguir mejorando. Los vestigios de Ilúvatar. ¿De qué manera pervive desde el momento primigenio de aquel tema musical al que Ilúvatar da existencia? ¿Se acuerdan? Ea, hágase. ¿No? ¿De qué manera Tolkien dice que su historia es la historia de una progresiva decadencia? ¿De qué manera desde el momento inicial cosmogónico hasta el final de la Guerra del Anillo, de qué manera esa decadencia va mostrando una serie de huellas, de vestigios de la luz inicial? Yo pensaba en algunos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sam, que todavía cree que, bueno, sabe que Frodo está preso en la torre y está dando vueltas a su cabeza a ver cómo rescatarlo, y en medio de esa desesperación se abre un jirón de nube y ve una luz de una estrella, ¿no? Y la luz de Elbereth actúa como, de alguna manera, angelos, ¿no? Como mensajero de una esperanza recuperada, más allá de toda esperanza. El momento en que Frodo y Sam ven una escultura que está rota, y en la cabeza de la escultura del rey hay unas flores de Sinbelmine, de no me olvides, no me olvides. ¿Se acuerdan? La etimología preciosa del verbo recordar. Recordar es volver a pasar por el corazón, no es solo un acto memorístico. Recordar implica ponderar, y ponderar en latín pondus significa sopesar. Solo recordamos de verdad cuando lo que viene a nuestra memoria es sopesado en el contexto de la caridad. Y en esa escena Frodo concluye diciendo, no prevalecerán, ¿no? Por tanto, el vestigio de Ilúvatar permanece a lo largo de la historia de la Tierra Media en forma de belleza natural, de belleza que es contemplada. Cuentan quienes los conocieron que Tolkien y Lewis, y también Gurney, el hermano de Lewis, iban de excursión con frecuencia por la campiña de Oxford. Y esto me parece encantador porque claro, muchas veces los mejores amigos son profundamente distintos. Entonces, Lewis era muy sistemático y una de las cosas que hacían las excursiones era establecer unos horarios que tenían como hitos las diferentes tabernas del camino que habían trazado, ¿no? Pero Tolkien se entretenía con cualquier flor, mariposa, árbol. Tolkien tenía unos conocimientos de botánica, como cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos puede comprobar, vastísimos, ¿no? Y entonces a Lewis le sacaba de quicio que se retrasaban porque Tolkien estaba ahí con una... además, mira, lo decía el nombre en latín, ¿no? Caléndula, no sé cuántos, ¿no? Los vestigios de la belleza, lo contemplativo que tiene la Tierra Media, también la cerveza de las tabernas, ¿verdad? Uno está viendo a los Inklings cuando lee las obras de Tolkien, ¿no? Esa viveza. Los vestigios de la belleza son señales de una presencia providente, que, insisto, en el caso de la Tierra Media es providencia por medio de las causas segundas. Los personajes cuidan. ¿Se acuerdan ustedes cuando, esto lo eché mucho de menos en la película de Peter Jackson, cuando muere Gandalf en Moria, en el libro, al salir todos de la montaña, lloran
cada uno en soledad. Y hay un momento en el que Sam, creo recordar, dice que ya no hay esperanza sin Gandalf, ¿no? Y la respuesta de Aragorn es, pues seguiremos sin esperanza. Aragorn, que lleva 80 años bregando y está acostumbrado, y sin embargo tiene como nombre élfico Estel, es decir, esperanza. Además, esperanza, en la lengua de los elfos, todas las palabras que tienen el elemento el significa estrella, una esperanza vinculada a las estrellas. Saben ustedes que en la mitología de Tolkien lo primero que los elfos ven en el amanecer de sus vidas es la luz de las estrellas, ¿no? Y esa luz se queda para siempre en su mirada, ¿no? Por lo tanto, la esperanza es una esperanza que trasciende la existencia terrena. Por tanto, vestigios la belleza y, en segundo lugar, fiándose. La redención en la Tierra Media se abre camino por medio de él confiar en el otro. Voy a poner 3 ejemplos. La relación de Gandalf con Frodo. En el fondo, Frodo lo que hace es aceptar el encargo de ser portador del anillo en tanto en cuanto Gandalf vaya con él. Y a partir de un determinado momento, que para mí señala uno de los puntos de maduración radical de Frodo, el momento en el que él se da cuenta, después de lo que está viendo en los ojos de Boromir, de que tiene que continuar adelante él solo, cuando él decide ir a Mordor solo. Lo cual sirve de catalizador para una incertidumbre muy hermosa, que es cuando Gandalf se entera de que Sam se ha ido con Frodo. Y como Gandalf no es omnisciente, el saber eso, que él no sabía, reaviva la esperanza en el corazón de Gandalf, que también necesita de la esperanza para seguir adelante. ¿Sí? La relación de Galadriel con Frodo. Volviendo a lo que decíamos antes, la gente que dice Galadriel es la Virgen María, no. En la carta en la que Tolkien responde a su amigo jesuita sobre este aspecto, le dice: en Galadriel he volcado gran parte de la percepción sobre la belleza que yo tengo. Eso dista mucho de decir que Galadriel es la Virgen. Desde el punto de vista teológico es muchísimo más profundo y a efectos míos, por lo menos, muchísimo más relevante, incluso desde una aplicabilidad personal a mi propia vida. Galadriel es también un desafío para Frodo. ¿Os acordáis, no? Cuando Frodo le da el anillo y Galadriel tiene que pasar su propia tentación. No como en la película, parece una radiografía, sino de verdad el momento de catarsis de Galadriel, ¿no? De aceptación de lo que en inglés Galadriel dice diminish, menguaré y acabaré marchándome de la Tierra Media, ¿no? La aceptación de cada uno de los destinos por cada uno de los personajes. El hecho de que el Señor de los Anillos no acaba bien. Frodo, al regresar a la comarca, recuerda que ha fallado, recuerda que ha sido infiel. 5 minuticos. Va a ir casi clavado. Gracias, Enrique. La aceptación de ese destino hace que Frodo tenga que marcharse. Ha salvado la comarca, pero no para él. Es una catarsis dura. Me acuerdo cuando se entregaron los Oscar en 2004, Jack Nicholson dio uno de los Oscar y dijo: y el Oscar es para la película de los 10 finales. Es que Hollywood no entendió bien El Señor de los Anillos. Es imposible para Hollywood entender, me refiero a este Hollywood de Alaraca, entender lo que es El Señor de los Anillos. No sé si ustedes saben que New Line, la productora, intentó obligar a Peter Jackson a que El Retorno del Rey terminase en el momento de la coronación de Aragorn. Claro, en el momento del confeti. Y Peter Jackson, en un acto de valentía que a mi juicio lo honra, dijo: o terminamos la película como yo lo he dicho, o no hay estreno del Retorno del Rey. Y entonces la película tiene que terminar así. Hay una coda de despedida, hay que volver a la comarca, hay que volver a Ítaca, pero no hay un retorno al hogar, ¿no? A Merry y Pippin ya están tristes. Sam vuelve a casa, pero no está Frodo. Gandalf y Bilbo se marchan, ya no hay
No sabemos qué será de los Ents, ni de Tom Bombadil y Valla de Oro, ¿sí? O sea, el destino de la Tierra Media es el destino de un mundo en el que no ha habido redención, en el que la redención está aguardando todavía. Y por lo tanto la esperanza requiere del fiarse. Los miembros de la comunidad, cómo se apoyan unos en otros a través de esta conciencia de la incapacidad. Y termino. Y me van a permitir ustedes que lea. ¿Qué posible hermenéutica podemos realizar a la luz de estas ideas que he intentado hilvanar de una manera, no sé si ha salido bien porque he dormido poco y mal, así que no estoy especialmente brillante? Si al inicio nos planteábamos la relevancia del mito en estos tiempos de profundo descreimiento y de profundo anhelo, de miedo, de ira, de sufrimiento, de reverso tenebroso, la lectura que cabe hacer, al menos la que yo propongo, es que la obra de Tolkien ofrece respuestas al deseo de redención que habita en nosotros. A este respecto creo que los Inklings reciben la herencia romántica y dan un paso adelante. Al añadir, esto se lee muy bien en Surprised by Joy, en la autobiografía de Lewis, ¿no? El modo en que él lee el romanticismo desde la recuperación del anhelo, del deseo de volver a casa. Frente a la idea falaz del progreso ilimitado, uno de cuyos epítomes es el transhumanismo, la permanencia de ciertos relatos, de narrativas de lo humano permanente, nos permite recuperar la luz que brilla en la oscuridad común a todo mecanicismo inmanente. Frente al miedo y la incertidumbre que causan la amenaza de una inteligencia artificial sin marco moral, el consuelo de las historias nos puede permitir trascender un verdadero y esencial transhumanismo atravesado por la luz que viene de lo alto, por la gracia. Otro riesgo al que ya me he referido es la apropiación, que es también consecuencia de un miedo que hunde sus raíces en cierto fundamentalismo unido a la concepción del cristianismo como una moral antes que como una estética. Es decir, como un modo concreto de mirar la realidad en la perspectiva del don. En ese sentido se han llevado a cabo lecturas de la obra de Tolkien desde una interpretación burdamente alegórica y respetuosa tanto con el autor y su nuclear reticencia ante la alegoría como con el potencial interpretativo de la obra misma. A este respecto, citaría al propio Tolkien, prólogo a la edición revisada del Señor de los Anillos en 1962, cuando Tolkien explica brevemente la contraposición entre aplicabilidad libre y alegoría. Late tras estos intentos realizados tanto desde el catolicismo como desde diversas confesiones protestantes en el ámbito anglosajón y norteamericano un exclusivismo de muy poco calado estético. Es decir, no se ve en esos análisis una comprensión de la belleza como altavoz del bien y de los demás trascendentales, cuanto una actitud catequética timorata que en su limitación interpretativa excluyen toda otra comprensión del mito que no sea unívoca, monolítica y, en definitiva, miope. No ciega, pero sí miope. ¿Qué podemos ofrecer como alternativa a estos acercamientos críticos sobre el mito de la Tierra Media? Pienso que esto, esperanza. La esperanza que ya nos ha sido entregada, esa es la respuesta. Aquella niña pequeña que en el decir de Peggy ha de ser cuidada con mimo en su paradójica fragilidad y fortaleza. En un contexto esperanzado se abre camino un legítimo laissez-faire, un dejar hacer a la providencia, en y desde un abandono activo que permita a la obra de arte hablar a cada espectador y al autor, y más allá al autor con mayúscula, desplegar su designio en toda su potencia especular y redentora. La belleza que sanará al mundo es ella misma altavoz de una trascendencia consoladora. No acallemos su poderoso eco, ni siquiera con la mejor de las intenciones. Muchas gracias. La relevancia de Tolkien para el mundo actual me parece que tiene que ver con el anhelo de verdad. Y eso me parece que es algo permanente, es algo que no tiene épocas, ¿no? El hecho de que estemos en el 50 aniversario y un poquito más del fallecimiento de Tolkien puede ser quizá una percha informativa, ¿no? para tener a Tolkien más en el candelero. Pero me parece que lo que precisamente hace de él alguien permanente es lo mismo que hace permanente a Homero, o lo que hace permanente a Dante, lo que hace permanente la belleza.
Quizá en un mundo como el actual, que es en el que cada vez más se percibe una sed de radicalidad, en el mejor sentido, de ir a la raíz de las cosas, en una sed de verdad, metafísicamente hablando, de una sed de verdad, belleza, bien, unidad, ¿no? Creo que Tolkien plantea precisamente un mundo que en la diversidad de personajes, en la diversidad de razas, en una cartografía de lo humano que se expande hacia los cuatro puntos cardinales, ¿no? En el cual el oeste es el mundo de la trascendencia, el mundo de la digamos, redención final subcreativa. Tolkien plantea un mundo en el que esa armonía se consigue a través de una noción del mito que tiene que ver esencialmente con los modos de contar la verdad. Es decir, en Tolkien el mito no tiene nada que ver con esa noción que hemos heredado de la Ilustración como sinónimo de mentira, sino de verdad esencial, de modos de contar esa verdad. Y pienso que es muy relevante en un congreso de poética y cristianismo explicar cómo la palabra literaria es vehículo de esta esperanza, de esta verdad. Tolkien es para mí, o ha llegado a ser para mí, un mentor en el sentido del personaje de Homero, ¿no? El personaje al que Ulises encomienda el cuidado de Telémaco, ¿no? Y para mí Tolkien ha sido también una puerta de entrada. De niño yo era un lector no especialmente voraz, me gustaba mucho la lectura, pero digamos con cierta mesura, ¿no? Los libros de determinado número de páginas me parecían un desafío para mi hiperactividad, hasta que llegó El Señor de los Anillos a mi vida, en torno a mis 14 años. De manera que Tolkien se convirtió en un umbral, y lo que más me interesó fue no solamente leer El Señor de los Anillos, sino empezar a leer algo sobre el autor, alguien que hubiera... ¿Cómo era posible que alguien hubiera sido capaz de concebir algo así, ¿no? Hace mucho tiempo, sin embargo, que no leo El Señor de los Anillos, y Tolkien ha servido en los últimos quizá 20 años para mí de cauce hacia otro tipo de literatura, sobre todo literatura norteamericana. No sé por qué, supongo que por la evolución de mi forma de vivir esta vida, ¿no? Pero lo que sí que sigo encontrando en Tolkien es una visión holística respecto de la estética, respecto del modo de alcanzar la belleza a partir de esta, digamos, toma de posición radical al respecto de la unidad entre belleza y verdad, ¿no? Y ahí sí que encuentro en Tolkien algo que no encuentro en nadie más, ¿no? El modo en que el lenguaje es vehículo de episteme, de verdadera conocimiento de la realidad en profundidad, ¿no? Creo que eso es algo que el mundo necesita oír, ¿no? Y en ese sentido continúo trabajando. La lectura cristiana de Tolkien me parece que es, en cierto modo, es una contradicción en los términos. Igual que cuando hablamos de una filosofía cristiana, pues la filosofía es filosofía, ¿no? Y en tanto que es búsqueda de la verdad, allá donde está la verdad, reposa, contempla, indaga. El modo en que Tolkien ha sido capaz de contar esta historia con una ramificación que hunde sus raíces en la verdad tal y como ha sido revelada, no oculta el hecho de que gente que no profesa el cristianismo haya leído El Señor de los Anillos y esté encontrando en El Señor de los Anillos o en la obra de Tolkien una serie de respuestas a esta cartografía, a esta antropología en la que todos nos unimos, ¿no? Últimamente he llegado a saber que la obra de Tolkien está teniendo muchísimo éxito en China. Y desde el punto de vista del contexto cultural, etcétera, y del mundo espiritual oriental, El Señor de los Anillos plantea una serie de cuestiones que son desafiantes para un cierto panteísmo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay respuestas mitopoéticas, ¿eh? En el mito se encuentran estas variantes especulares en las cuales cada lector puede asomarse, como en el espejo de Galadriel, y ver cosas diversas, ¿no? Porque la verdad habla de una manera polifónica, multifacetal, no sé si existirá esa palabra, pero cada uno de nosotros podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos, a las preguntas que cada generación nueva se hace, ¿no? El Señor de los Anillos en los años 50 decía cosas distintas en clave geopolítica a las que puedo decir ahora, y sin embargo las preguntas se repiten, cada generación las vuelve a encontrar. Por tanto, en lo que no estoy de acuerdo es en una apropiación de la interpretación de Tolkien de un modo exclusivista desde el cristianismo, ¿no? Sería empequeñecer el modo en que la belleza es un altavoz para despertar a un mundo de
de sordos, pero también de gentes anhelantes de belleza. Tolkien definía El Señor de los Anillos como un ensayo de estética lingüística, y en otro lugar decía que el tema principal de El Señor de los Anillos era la muerte y la inmortalidad. A mí me parece que es imprescindible unir estas dos partes de la definición, porque si hay una necesidad filológica de contar la verdad, es decir, de contar una historia que sea de algún modo un reflejo, no ya de la mimesis praxeos aristotélica, sino de una verdad esencial del mundo, el tema principal tiene que ser un tema antropológico, y nada hay más antropológico, nada hay más radical humano que el sentido de nuestra temporalidad, ¿no? Entonces, al desdoblar a los elfos y a los hombres como una raza mortal y una raza de artistas puros, creo que Tolkien está ofreciendo un ámbito de comprensión en el cual podemos buscar esas respuestas que todos anhelamos, que son fundamentalmente desafíos a la esperanza. Y en un mundo como el de Tolkien, en el que no ha habido revelación, no ha habido redención, no ha habido encarnación, el desafío que Tolkien afrontaba en un mundo precristiano, ¿no? En un mundo que sería incluso anterior a la revelación al pueblo de Israel, Tolkien construye una teología que es una teología del regalo, es una teología de una providencia oculta que se manifiesta a través de causas segundas, a través de otros seres que ayudan, fundamentalmente enfrentando a cada personaje a la expectativa de su propio destino, es decir, al uso de su libertad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el mundo contemporáneo, en el que quizá muchas veces percibimos que la presencia de Dios está en sordina o en segundo plano, la confrontación de cada destino personal en el ámbito de la esperanza puede llegar a buen puerto de la mano de la belleza, ¿no? Y a ese respecto creo que Tolkien es un gran don para la humanidad en esta época. Avete ascoltato Im Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Im Ladris è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun Bite e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro.
Latitudine 0, Medienfabrik. The present and the future of content creation.